Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Olmíguez, soy profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Y les invito a sentir y pensar esta cuestión de la educación pluriversal, que lo haré con relación a Uruguay, pero es extensivo para reflexionar colectivamente en América Latina. Les paso a compartir el PPT y bueno, la idea es poder pensar si podremos ir hacia una educación pluriversal en Uruguay, en este caso concreto. Entonces, el problema central está dado en que la educación moderna colonial es un dispositivo que homogeneiza y coloniza nuestras formas de habitar el mundo, desde el sur global, latinoamericano por lo pronto. Esta universalización de la racionalidad del norte global se materializa en cada acto nuestro, desde el ser estar, saber lenguaje y poder. Y les invito entonces a poner en tensión esta universalización y estas verdades absolutas del norte global que nos mandatan con la colonización y luego con la colonialidad nuestras esencias y existencias desde el sur global latinoamericano. El problema central de una educación que reproduce las tramas coloniales del saber invisibiliza saberes situados, los nuestros, los propios. Y ahí les traigo un fragmento que va a recorrer varios fragmentos de una ponencia que realicé el año pasado en un Congreso Nacional de Educación en Uruguay y fue muy bien recibido, por eso eh, lo quiero compartir con ustedes. La educación, tal como la conocemos, ha sido y es un instrumento de la modernidad colonial. Dicha educación, la tradicional, con sus raíces en el siglo XIX, no es neutra, es una tecnología del saber poder diseñada con un propósito claro: producir sujetos, sujetas dóciles y útiles para el proyecto civilizatorio moderno colonial. En su producción y reproducción de una unisemia del saber se impone como la única forma de conocer, de aprender y de educar basada en la razón científica del norte global, de carácter positivista, de relación causa-efecto. Todos los saberes otros, populares, corporales, emocionales, de pueblos ancestrales, etcétera, quedan descalificados y ubicados como no saberes, como superstición. La unisemia y la universalidad de la racionalidad del norte global nos exige producirla y reproducirla según sus formas de mirar el mundo. Pongamos en tensión eso y vayamos avanzando poco a poco. La educación como tecnología de producción de subjetividades. ¿Qué hace esta educación moderna colonial? Clasifica y jerarquiza seres en sociedad y con una ideología de la normalidad que le atraviesa constantemente. ¿Qué es esto de la ideología de la normalidad? Es demarcar seres según miradas y clasificaciones y calificaciones de un norte global que exige habitar el mundo, conocer, aprender, etcétera, según sus lógicas impuestas. Esto lleva a una relación de saber-poder asimétrica y a una normalización y una patologización compulsiva de cada ser que está en su proceso de aprehensión de saberes desde sus primeros años de infancia. Esta educación tradicional nos lleva a reproducir una ideología de la normalidad, en tanto pone su foco en el alumno ideal, como un ser atento, quieto, que aprende de manera lineal y en franjas etarias demarcadas, y patologiza todo lo que se desvía de dicha norma. Todo aquella que se aparece de este alumno ideal pasa a ser, que se distancia de este alumno ideal, pasa a ser un déficit a corregir, a patologizar, a medicar, dejando de lado la esencia de existencia de ese ser concreto para pasar a ser un diagnóstico, una etiqueta. Esta cuestión de la pluralidad de seres en sociedad es fundamental para ver la potencia y no un problema o varios problemas. Y aquí entra la inclusión
¿no? Esta mentada inclusión desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, a la cual nos remitimos, ratificamos los países eh, latinoamericanos. Parecía una potencia, pero animémonos a pensar si en realidad no es otro globalismo localizado, algo que se crea en, en las altas esferas y debe ser derramado y aplicado como una receta para todos, sin tomar en cuenta las particularidades eh, de cada estado, de cada país, ¿sí? Y justamente el riesgo es mantener intacta la estructura excluyente que se asienta en las bases de la educación tradicional. Y por ello es una cooptación por lógicas coloniales. Se vuelve a exigir que todos podamos reproducir en nuestros lugares situados esa educación inclusiva mandatada desde instituidos hegemónicos para desplegarla en nuestros espacios situados. Entonces, la invitación quizás no sea más la inclusión en un mundo existente, sino la co-creación de mundos otros posibles, donde la pluralidad no sea un problema a gestionar, sino un recurso preciado con el que contamos para florecer juntos y juntas. Y aquí les invito a hacer un giro epistémico en torno a la educación. Entonces, pensemos la educación como el arte del encuentro, como práctica ética, política y epistemológica, como reconocimiento de la intersubjetividad, como ampliación del campo de los posibles, nos diría Sartre, como ampliación de ese campo de los posibles. Sentipensar la educación desde la polisemia es creer, como nos dice Martínez, que el otro es un sujeto de posibilidad, no un carente. Es acompañar, enseñar, aprender para que cada ser descubra y despliegue sus potencialidades, no para que sea homogéneo con el resto. Desde esta mirada, la educación es sentipensada como intersubjetividad, como un encuentro dialógico en el cual el otro es indispensable a mi existencia, según plantea Sartre. ¿Qué es la perspectiva decolonial? Justamente, la perspectiva decolonial es la que surge desde nuestro sur global, colonizado, em, exigido a reproducir lógicas que nos son ajenas, nos son ajenas, ¿no? Y justamente lo que propone es desarticular esta colonialidad del ser estar, saber, lenguaje y poder, e invita a una recuperación de saberes plurales y situados, territoriales, ancestrales, etc. La perspectiva decolonial se presenta no como una alternativa, sino como un nuevo horizonte de sentido. No se trata de incluir, sino de transformar, de decolonizar. La colonialidad no terminó con las independencias, sigue viva en nuestros modos de pensar, de educar, de investigar, de desplegarnos en nuestras vidas cotidianas. Y ahí está el punto medular, y sobre eso tenemos que ir y desandar. Y ahí viene la propuesta de una educación pluriversal desde la perspectiva decolonial. ¿Sí? Desde la perspectiva colonial estamos realizando desde distintas teorías formas de sentipensar la educación desde otro lugar y no la reproducción acrítica de una educación unisémica del norte global. Esto que planteamos nosotros es de la educación pluriversal, no es un método, sino un proyecto ético-político, en donde la pluralidad de seres en sociedad es el fundamento para la potencia y no visto como un problema. La heterogeneidad es una potencia, no un problema. Y eso hay que marcárnoslo con mucha fuerza, porque nos han hecho creer que lo que no es homogéneo a las lógicas modernas coloniales es anormal, es patológico, etcétera. Y esta cuestión de respetar la coexistencia de múltiples formas de conocer. La educación pluriversal, desde la perspectiva de colonial, no es un método, es un posicionamiento ético-político y epistémico. Se nos hace imperioso transformar nuestra educación tradicional para generar una educación que sea verdaderamente transformadora. Debemos enfrentar la matriz colonial que aún estructura nuestras formas de pensar, de conocer, de ser y estar, de ejercer y o recibir poder. No se trata solo de realizar reformas curriculares o pedagógicas que reproduzcan la educación moderna colonial, sino de desplegar un proyecto ético-político y epistémico que busque desmantelar tales lógicas.
Y por eso transitamos muy rápidamente por esta dimensión pedagógica de la educación pluriversal. Una educación como ecosistema de aprendizaje, con pluralidad de recursos colectivos, con prácticas colaborativas, situadas y dialógicas. Así la escuela se convierte en un territorio de encuentro donde cada ser puede desplegarse sin máscaras, sin tener que ocultar su forma de comunicarse, de moverse, de sentir. La educación pluriversal nos invita a generar espacios donde el kairos, el tiempo cualitativo, el momento oportuno, prevalece sobre el cronos, el tiempo cuantitativo, secuencial, productivista. Y esto de los tiempos es fundamental, porque todo se demarca a partir de lo que debe hacer una infancia a los 6, a los 7, a los 8 años, a los 3, y todo lo que se salga de esa norma establecida entra en tensión. Y les invito a cerrar esta ponencia, esta invitación, con la educación pluriversal y nuevos horizontes de sentidos. La educación como reconocimiento de la pluralidad de seres en sociedad, la educación como arte del encuentro, la educación como espacio de encuentro de múltiples mundos posibles. Y así, la educación pluriversal desde la perspectiva colonial nos invita a desnortearnos, a dejar de mirar hacia el norte, global como faro único. Nos invita a sentipensar juntos y juntas una educación que no construya muros, sino puentes, que no homogeneice, sino que libere la potencia de lo plural desde nuestro sur global con sus múltiples sures. La educación no es una isla, sino que es el reflejo de nuestra sociedad. Si queremos una sociedad plural, democrática, justa, necesitamos una educación que no reproduzca jerarquías, que no patologice, que no colonice. Para, para ello se nos hace necesaria una educación que nos permita renacer juntos y juntas en la pluralidad de seres en sociedad. Con esto me despido. Lamento no poder participar presencialmente por cuestiones de agenda y estoy atenta a los intercambios que surjan. Muchas gracias y que tengan muy feliz congreso. Todes. Chao.